¿Te has puesto a pensar cuántas experiencias y situaciones de la vida te producen temores? ¿Habrá manera de dominarlos? Hoy te decimos cómo en Reflexión Bíblica. Reflexión Bíblica llega a ustedes como cortesía de la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Florida, Puerto Rico. Es nuestro interés y oración a Dios que sea de mucha bendición a su vida. Una señora en el estado de Arkansas estaba en el parking, sentada tranquilamente en su automóvil cuando escuchó una fuerte detonación. Inmediatamente sintió un dolor agudo en la nuca. Ella tenía sus manos agarrándose la cabeza cuando alguien que pasaba le preguntó: «Señora, ¿está usted bien?». La señora contestó: «Me han disparado en la cabeza y me estoy aguantando el cerebro». Bueno, en realidad no era su cerebro, era masa de bizcocho. Una latita de masa para panecillos Pillsbury había explotado en el asiento trasero del auto, aparentemente por el calor, y eso había provocado una fuerte explosión y disparado masa de pastelillos en la nuca de la señora. En ocasiones, nuestros temores son como los de esta señora. Son infundados e irracionales. Desde luego, también con frecuencia nuestros temores están bien fundamentados en verdaderas razones, como vamos a ver. El miedo es el sentimiento que mejor caracteriza el siglo presente. Los seres humanos viven inquietos, sin paz y desesperados debido a la inseguridad del mundo. Las fobias se multiplican cada vez más debido al estrés y la angustia provocados por la desorganización de la vida moderna. El miedo es una de las dolorosas realidades de nuestro tiempo. La psicología moderna ha acuñado más de 75 palabras basadas en variaciones de la palabra griega fobia para describir nuestros miedos. En vista de esto, nos debemos entonces preguntar: ¿qué hacer? ¿Cómo tratar con esta situación? Quiero decirles que solo Cristo puede librarnos del miedo y de sus malos efectos. En el mundo de hoy existe un miedo generalizado que devasta a las personas individualmente, sin importar su posición social, edad o formación académica. Y lo mismo ocurre a nivel colectivo, a nivel de las comunidades. La violencia urbana creciente ha estado produciendo pánico e inseguridad en todas partes. Es un hecho evidente que observamos constantemente de manera continua en las noticias que observamos. Si todo esto no bastara, oímos de ataques terroristas en diversos lugares del mundo. Desde la experiencia del 911 en los Estados Unidos, el mundo está más alerta que nunca porque eso se pensaba que nunca habría de ocurrir. Y para aportar a todo este miedo, ahora el planeta enfrenta una pandemia. Sin embargo, los salvos en Cristo podrán contar con el pronto auxilio en las tribulaciones, como nos dice el Señor en el Salmo 46, versículos 1 y 2. Si tenemos fe y buscamos al Señor de todo nuestro corazón, Él nos librará de todo mal. Mientras le miramos, seremos iluminados. Si clamamos a su santo nombre, seremos libres. La palabra de Dios, la Biblia, afirma que el que confía en el Señor es feliz. Por el contrario, la falta de fe en Dios hace que hasta los mismos creyentes sean dominados por el miedo. Miedo al fracaso, miedo de la muerte, miedo del futuro. Las personas andan alarmadas y temerosas con el futuro económico, social y político del mundo y en cuanto a la pésima previsión de la calidad de vida del planeta. ¿Cuál debe ser la postura del creyente en cuanto a las incertidumbres y temores de la sociedad de nuestro tiempo? ¿Cómo debemos actuar? Escuchemos lo que Dios nos dice en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Notemos cómo en esos primeros 3 versículos el salmista nos dice, primero que todo, la importancia de cómo confiar en Dios. Si confiamos en Dios, como hizo Abraham, quien salió sin saber a dónde iba, como resultado tendremos un buen futuro y nuestra esperanza no será cortada. Ante la incertidumbre, confiemos en Dios. De modo que el Salmo 27 nos trae una enseñanza poderosa sobre cómo nosotros podemos atender el asunto de los temores en nuestras vidas. Y lo más importante, tener confianza en el Señor. El salmista dominó sus temores confiando en el Señor. Su fe le permitió alejarse del desánimo y respectivamente de los terribles temores, el salmista se mantiene enfocado y confía en su Dios. Confía en su situación presente, en las experiencias del pasado y confía en experiencias futuras. No tema el futuro. Usted puede hasta incluso planificarlo. Ahora, lo que sí tiene que hacer es evitar preocuparse en exceso con el futuro y la planificación que de éste hace. En segundo lugar, el Salmo nos enseña en los versículos 4 al 6 la necesidad y la importancia de meditar en Dios. El salmista dominó sus temores meditando en el Señor, reflexionando en el Señor, recordando lo que el Señor hace, viviendo y disfrutando sus experiencias de vida con el Señor. Porque mientras más conoce a Dios, menos temor se siente. Ponga, como hizo el salmista, toda su atención en el Señor. Mire la belleza de Dios. Busque cada día más de Dios y cante alabanzas al Señor. El salmista, siempre atento a su Señor, dominó sus temores, en tercer lugar, mediante esa conversación honesta con Dios. De eso nos hablan los versículos del 7 hasta el 12 de ese Salmo 27 que estamos considerando. El salmista reconoció que sus temores eran más de lo que podía resistir y se rindió a sí mismo y todas sus situaciones al control de Dios. En sus oraciones hizo peticiones específicas. Pidió que Dios le escuchara. Pidió a Dios dirección y consejo. Y finalmente, pidió a Dios fortaleza especial. El salmista concluyó su mensaje en el versículo 14. Invita
a los demás a confiar en Dios, a meditar en Él y orarle. En momentos de peligro y dificultades, el Señor es nuestra fortaleza. En lugar de desplomarnos en el desánimo y la desesperación, debemos regocijarnos en el Señor. Sea fiel al Señor. El salmista nos dice en el Salmo 37, versículo 5, que el creyente fiel nunca será desamparado por el Señor y ni su descendencia mendigará pan. Será prosperado en todos sus caminos y nunca será abatido. El futuro de aquel que es fiel al Señor será próspero y bendito, según nos enseña el Salmo 128. Quisiera compartir con ustedes una última ilustración tomada de la experiencia de los nativos norteamericanos. Una tribu de nativos americanos tenía una práctica única para entrenar a sus jóvenes valientes. En la noche del 13º cumpleaños de un niño, fue colocado en un bosque denso para pasar toda la noche solo. Hasta entonces, nunca había estado lejos de la seguridad de su familia y tribu. Pero esa noche en particular, le vendaban los ojos y lo llevaban a kilómetros de distancia. Cuando se quitó la venda, estaba en medio de espesos bosques, por sí mismo, toda la noche. Cada vez que una ramita se rompía, probablemente visualizaba un animal salvaje listo para saltar. Cada vez que un animal aullaba, se imaginaba a un lobo saltando de la oscuridad. Cada vez que soplaba el viento, se preguntaba qué sonido más siniestro enmascaraba. Sin duda, fue una noche aterradora para muchos. Después de lo que pareció una eternidad, los primeros rayos del sol entraron en el interior del bosque. Mirando a su alrededor, el niño vio flores, árboles y el contorno del camino. Luego, para su completo asombro, vio la figura de un hombre parado a pocos metros de distancia, armado con un arco y una flecha. Era el padre del niño. Había estado allí toda la noche. Nunca está solo. Dios siempre ha estado a tu lado para cuidarte y para bendecir tu vida. Dicen los versículos 2 y 3 del Salmo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, porque nuestro Padre siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Dios puede librarte de esa tremenda preocupación y esos tremendos temores. Definitivamente puedes dominar el temor. Confía en Dios, medita en Él y habla con Dios. Te esperamos en nuestra próxima reflexión bíblica. Que Dios te bendiga.